Quiero darle las gracias a los que han preguntado por qué ya no daré clases. La razón es por razones de salud. Yo ya saben que me encanta dar clases, pero cuando Dios dice otra cosa, pues a otra cosa. De todos modos vamos a seguir haciendo el esfuerzo de grabar en video todas las clases. Si yo ya no pudiera venir, vendrán mis hijos. Aquí vamos a hacer la lucha porque se siga dando el servicio. Y les comento que las clases del semestre pasado las vamos a retirar ya en unos días más, de manera que si alguien necesitaba mirar algo, pues todavía están ahí y serán sustituidas por las del nuevo semestre. Si tienen problema con su contraseña, la forma de entrar, pues por supuesto que yo les puedo ayudar. ¿Sale? Y pues no hay mal que por bien no venga, y por supuesto que es muy bueno contar con la presencia del diácono. Él es Jonathan Maldonado. Él asiste en Ciudad de los Niños. No, por eso fue la confusión, ¿verdad? Ok, ¿de qué parroquia estás o en dónde estás ubicado? Estoy trabajando ahorita en la parroquia de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Se llama Santa María Asunta. Muy bien, perfecto. Allá en el oriente de la ciudad. En Villas. Aún más todavía para acá está Haciendas y luego Pericos, Miradores, Cumbres y luego ya Villas. A un costado de Villa Teresa. ¿Perdón? Sí, pero hasta la Villa de Aguascalientes. Imagínense el mérito de venir pues ahorita ya casi tengo 6 meses laborando ahí en Villas. Hoy estuvo muy interesante el día porque la parroquia donde estoy trabajando tiene unas experiencias muy padres, muy bonitas. Por ejemplo, hoy tuve una celebración a las 6 de la mañana en una fábrica que está en el centro por Carmen San Marcos, porque uno de los trabajadores de ahí de la parroquia dijo, ¿cómo ven? ¿Si se anima? Y yo, pues vamos, es que es el que más me echa la mano, porque no quiero que no. Y le dije, sí, claro que sí, nada más dígame el día. Dice, no, pues es el miércoles. Y dije, chico, pues el miércoles es día libre. Y luego ya, pues bueno, a las 6 salgo y dice, no, a las 6 está allí. Pues esas tabillas, a las 4:30 levantarme. Y luego ya estuvimos en la celebración, muchísima gente, y comulgaron 5. Y luego ya salí de allí y tuve que ir a una cita médica a esperar hasta las 9 que llegara el doctor. Estaba fuera del consultorio dormido. Y ahora si vamos para la casa, yo no soy originario de aquí propiamente de la ciudad de Aguascalientes, yo soy originario de una comunidad que se llama Altomate, a las afueras de Aguascalientes, cerca de Villa Juárez. Entonces estaba ahí en mi casa, en su casa, y tuvimos una celebración ahorita, y cuando se acabó, venimos corriendo para acá. Dios te lo pague, qué bueno. Es teólogo, ya terminó teología y pues muy pronto presbítero por la gracia de Dios. Así que pues mejor maestro no podríamos haber aspirado. Él sale del tema. Se llama Jorge Raigosa. Ya es un padre no tan grande, pero sí ya tiene su edad. Muy bien, pues te dejamos y pues muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Asunta al cielo. Nunca había usado entonces hoy me voy a enseñar con cuando el padre José me invitó a dar este curso, me vinieron a mi mente muchos recuerdos muy bonitos del seminario, porque fue una de las materias que se me hizo un poquito más densa, más pesada, sobre todo por el maestro que me impartió. Recuerdo que el examen final, y así se lo voy a aplicar también yo. Puso 4 libros. Aquí los exámenes los aplicamos nosotros a la maestra. Uno de los puntos que vamos a mencionar en Eclesiología es que venimos a renovar toda la iglesia, entonces vamos a renovar esa también. Sí, con tanta pregunta que les hacemos, ahí está su examen. Puso los 4 libros y me dice, tú
tú castígate solo, ¿con cuál quieres empezar? No, pues ya empecé del concilio. Bueno, vamos a hablar del concilio. A ver, desarrolla el organigrama eclesiológico que desarrolló el Concilio Vaticano. Y bueno, pues ya, 10 minutos. Y luego, a ver, ¿ahora cuál sigue? No, pues que ahora y ya nos fuimos agarrando por libros. Y al final me dice, bueno, pues tú más o menos, te pongo un 9. O sea, nunca le daba gusto al maestro, pero fue una materia muy densa, que sí implicó mucho trabajo. Entonces, voy a tratar de, en la medida de lo posible, lo que él nos impartió, pues tratárselo de transmitir a ustedes, porque es una materia muy interesante. Nada más que ahorita por esas carreras de la vida, el material como tal que tenía del maestro, lo dejé en mi casa, pero les hice una presentación. Ya, nada más hoy fue un cáliz. Hoy quise ganar dos cosas. La primera, la distancia desde Cantomate hasta acá, hasta Loma Bonita, para ver el tiempo, porque para ver si va a alcanzar a venir o no. Entonces, como que sí, voy a llegar a 7 minutos, pero sí llego. Y luego, la segunda era, pues, los medios que íbamos a tener. Les traje unas presentaciones, pero pues viendo así como para las siguientes, ya las proyecto para que las tengan. ¿Sí? El tema de la eclesiología, ¿qué han escuchado? Ahorita escuché al padre que estaba mencionando algunas cositas de lo que vamos a ver en nuestro tratado. Pero me gustaría saber ustedes qué han escuchado acerca de este tema de la eclesiología. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿O de qué creen que se trate? Eclesio es de iglesia. Los tratados, ¿no? Eclesiología, pensamientos. Muy bien. Y la normatividad del pensamiento, o sea, los que formamos. Ok, ¿algo más? Comenten, Comenten, no tengan miedo. Les prometo que yo no voy a ser como mi maestro. todos los cambios por los concilios y todo, por lo que dices. Sí, bueno, ahorita lo que me van mencionando, se supone que la teología se divide en tratados. ¿Sí? Hay tratados, por ejemplo, el que va a dar el padre José de pastoral, hay tratados acerca de reflexión espiritual, y hay tratados que se le conocen como dogmáticos, como el que conocemos de cristología, de mariología, todo lo que termina en logía. Bueno, ¿sí? Entonces, en el caso de la eclesiología, no es propiamente historia, porque historia la tuvieron en la clase anterior. ¿Sí? No puede ser propiamente normativa, porque esa es otra línea de la teología, la cuestión del derecho canónico. ¿Sí? Pero tampoco podemos decir que es como la evolución que ha ido teniendo a lo largo del pensamiento, porque eso también es la introducción a la teología. El contenido como tal de toda la teología a lo largo de la historia es esa parte. Pero este tema de la eclesiología ha tenido muy poco tiempo donde se empezó como a explotar todo el contenido, porque nadie se había puesto a pensar así a fondo qué es la iglesia o quién es la iglesia, ¿verdad? Y esa es una de las preguntas de donde brota este tratado, la eclesiología, de tratar de entender y saber de dónde viene la iglesia. Hay unas personas que dicen que, por ejemplo, se podría vivirse en la iglesia, y esa pregunta se me hace interesante. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se pueda vivir sin la iglesia? No. ¿Seguros? ¿Qué dice la iglesia? No. La iglesia somos nosotros. Bueno, entonces si somos así, fíjense, vamos a empezar con las cosas ahí controversiales. Por ejemplo, si es necesaria la iglesia, entonces hay un cuestionamiento que se le hace al estudio de la Biblia, donde dice que si realmente la intención como tal de Jesús era fundar una iglesia, o la iglesia, más que nada. Si Jesús realmente tuvo la intención de querer fundar una iglesia, o al final de cuentas como que ya dijo, no, es que se ve que esto no va a funcionar, vamos a dejar un respaldo y deja la iglesia. No, o sea, se los comento solamente de una manera superficial, pero no son preguntas que se responden nada más de sí o no. No, son preguntas que se siguen haciendo, no porque estén mal, sino porque eso hace que se enriquezca todo el contenido que realmente encierra el tratado de la eclesiología. Porque si decimos, por ejemplo, que es vital que la iglesia esté aquí, entonces ¿por qué la iglesia no ha tenido tanto auge? ¿Sí? De ahí ver, por ejemplo, muchas personas creen que la iglesia, así en su aspecto esencial, pues no es nada más que un movimiento humanista, donde ayudamos al que necesita, ayuda al que más necesita, darle fondos a las personas pobres, si alguien está sucio, váyalo, pero al final de cuentas eso lo hace, por ejemplo, el DIF, o lo hace tratado con un grupito cualquiera, sí, político,
¿Y la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la iglesia primero, pues somos nosotros, se supone, ¿no? Porque somos cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces nuestra finalidad no es solamente hacer obras de misericordia, nuestra finalidad es buscar el reino de Dios a través de Jesús. Sí, esa es, bueno, nuestra finalidad en un momento dado. Pero yo no puedo llegar ahí si no hago lo que Él me dijo. Y Él me dijo las obras de misericordia, ¿sí? Él me dijo las bienaventuranzas, Él me dijo los mandamientos, los sacramentos. Entonces Él me dio ciertas instrucciones y que hiciéramos una comunidad para llevar a cabo todo esto juntos, unos con otros, porque no solamente va a ser con la gente que tenga carencias, puede ser que yo tenga una carencia emocional, una carencia en este momento y alguien me puede dar esa misericordia que yo necesito. Exactamente. Fíjense, esta postura que se maneja ahorita se me hace interesante porque, por ejemplo, también hay muchos que lo ven así. La iglesia son a todos aquellos que hemos sido bautizados, sea del bautismo que tengamos, de deseo, de sacrificio, de inversión y todo lo demás. Y esto es la iglesia, obviamente donde el centro como tal es Jesucristo. Y si lo vemos como que eso se empieza a encaminar a la perspectiva del Vaticano, donde todos alrededor de Cristo estamos conformados, ¿verdad? Ya no hay niveles, ya no es que el Papa está más arriba y todo lo demás, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero los budistas, los hinduistas, los ateos, ellos ya no son iglesia. Ellos son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Cada uno en su Es que, fíjense, como que aquí se va desarrollando el porqué de ponerse a pensar acerca de la iglesia. Porque muchas veces lo podemos hacer, tener una visión reductiva, no que ustedes la tengan, sino solamente algunas veces se ha propuesto así. De modo que se ha llegado al extremo, y no sé si han escuchado alguna vez una expresión tan famosa de fuera de la iglesia no hay salvación. Y esa fue una frase que hasta ahorita todavía tiene reminiscencia y es cierta, es muy cierta, porque fuera de la iglesia, que es como dijeron ahorita Cristo, obviamente que no hay salvación, ¿sí? Pero vuelve a este punto, bueno, ¿y los demás? Y empieza todo el tratado de salvarse, ¿no? Es más difícil salvarse. ¿sí? Pero aquí empieza, ¿y Jesús vino por los que estaban sanos? No. ¿Se fijan? Ahí empieza como a meterse en aspectos así muy pequeñitos, donde hay personas que dicen, entonces las personas que se esfuerzan, las personas que se integran, las personas que se redimen, al final de cuentas Cristo está para todos. Y es ahí donde se presenta como tal la iglesia. La iglesia, y ahorita lo vamos a ver. Déjenme traigo la computadora, es que no vea suficiente cara. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué Jesús cuando mandó a los apóstoles y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio? A los que bauticen se salvarán, y los que no se bauticen no se salvarán. ¿Por qué? Ahí vamos a analizar, si quieren luego les traigo el texto con la traducción así más propia, porque, o sea, por ejemplo, la mayoría de los textos que tenemos traducidos al español hablan así de una forma muy tajante, porque nuestra forma de expresarnos es así, tajante, ¿sí? En cambio, los contenidos que encierra la versión en griego hablan de vayan y bauticen, ¿sí? Y ya les da, de hecho hay como 2 o 3 versiones donde la dice de manera diferente. Vayan y bauticen a todo el mundo, en el nombre del Padre, y en otra no. Dice, los que sean bautizados se van a salvar y los que no. O sea, habría que ver la interpretación, pero eso sí se los voy a traer. Sí, porque bueno, pues ¿qué? ¿Somos o no somos? No, porque si no así también, si nos ponemos a pensarlo de esta perspectiva, por ejemplo, cuando le dice a Pedro, a ti te entrego las llaves y sobre ti se va a construir la iglesia, pues qué padre, pero el poquito tiempo que le dice aléjate de mí, Satanás, o el que divide, entonces no iba a ser la piedra angular, y al último va a ser la causa de división. Sí. Bueno, vamos checándolo eso pues. Como introducción, para muchos hombres de nuestro tiempo, la iglesia puede aparecer sin duda como un cúmulo de contradicciones. ¿Contradicciones como cuáles? Que es santa y llena de pecadores. Algo de lo que mencionó ahorita el Padre. Está llena de contradicciones la iglesia. Mirando al cielo y ocupada en múltiples tareas humanas. Lo que ahorita les dije, parecemos como una institución humanista nada más, pero que mira al cielo porque ahí está quien la fundó, ¿sí? Abierta al diálogo
y cerrada en la tradición. Y este es un tema que ahorita está bien de moda, sobre todo con las cuestiones ideológicas. Abierta ¿al diálogo qué? Al diálogo de la razón, al diálogo de la verdad. Y no nomás un muchachillo que dice, ya, es que ya déjenme abortar. No. Es una tradición que se ha ido, ¿de dónde viene la palabra tradición? De transmitir, de compartir, donde se ve que a lo largo de miles de años se ha visto que las cosas son así y no hay por qué moverles. Y no porque la iglesia se mantenga en su postura de, pues yo porque soy más viejita, entonces como la mamá de la casa que dice, pues soy la mamá, yo sabré. Si no es alguna experiencia que se ha tenido por muchísimo tiempo, que ha dado a constatar que si haces esto, corresponde esto, si te vas por este camino vas a llegar acá. De manera que se instauran leyes que dictan, no hay que desviarnos de aquí. Porque en el momento que nos debemos es como regresarnos otra vez en el tiempo y volver a cometer los errores que se supone que ya hemos pasado. ¿Sí? ¿Cómo dijiste abierto al diálogo y cerrado en la tradición? Pero tradición con mayúscula, ¿sí? Porque también hay que hacer esa distinción. ¿No vamos a tener apuntes de eso? Sí, se lo doy, es que les digo que no sabía cómo iba a estar toda esta cuestión, pero sí se puede ver, claro que sí. Todo lo que nos estás diciendo nos vas a dar en apuntes. Sí. Bueno. ¿Sí saben la diferencia entre tradición con mayúscula y tradición con minúscula? No. La tradición con minúscula son, por ejemplo, es que dicen, vamos a ir a ver a la Virgen de San Juan. ¿Sí? ¿Y cuándo es la peregrinación a la Virgen de San Juan? El 2 de febrero. Y eso es tradición con mayúscula o con minúscula. Minúscula. Es una tradición humana que se va haciendo costumbre al grado de que pasa al siguiente nivel de hacerse tradición. Pero en cambio la tradición con mayúsculas es todo ese concentrado de doctrina, de razones, de fundamentos y de verdades que la iglesia va almacenando, lo que se conoce como el depósito de fe. ¿Sí? Todo lo que la iglesia es, todo lo que en ella se encierra, que va transmitiendo, eso se le conoce tradición con mayúscula. Desde los padres de la iglesia, los papas y todos los que mencionó ahorita el padre en la clase anterior. ¿Sí? Presuntamente inmutable y zarandeada. ¿Sí? Esa es otra contradicción de la iglesia. Inmutable y zarandeada. De manera que, por ejemplo, ahorita se mueven los dos extremos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, y sobre todo se ve, por ejemplo, en el modo de celebrar hasta de los sacerdotes. ¿Sí? Un modo inmutable donde pobre de los niños que hablen, ¿sí? Al otro de, pues déjenlos brincar casi arriba del altar, ¿verdad? Sí. O sea, se mueven esos dos ámbitos de contradicción donde se supone que lo más sagrado que tenemos, pues es hasta la Eucaristía, y casos tan graves, tan bonitos que me han tocado, donde pues los niños juegan a la trae con la Eucaristía. ¿Sí? Entonces son de esos lados así como zarandeados de cosas que, por ejemplo, a lo mejor ustedes no pudieran ver o se pudieran imaginar, y pues allá en unos pueblitos que he conocido, así, literalmente. Entonces tenían una tradición los niños de que iban con su boleta a la escuela, con su boleta del catecismo, llegaban al templo, la dejaban, se salían, y los niños muy listos, cuando escuchaban que ya iba a llegar la comunión, se regresaban, se metían hacia fila, comulgaban y se salían a seguir jugando. Entonces, hasta que los cacha la catequista jugando a la trae, ¿sí? Y pues con la hostia. ¿Vale? Son de esas cosas así extremas, inmutables y zarandeadas a la vez. Sin embargo, por las olas de cada tiempo y de cada lugar es diferente, cada tiempo es diferente. Pero solo cuando se mira a la iglesia con los ojos de la fe, y esto es algo interesante, porque hay muchas cosas luego de la iglesia que no entendemos, y no porque no sean, ¿cómo dicen? No porque no sean abarcables, o sea, que no se puedan comprender, sino que se pueden razonar. Esa es una palabra clave que sería interesante que lo pensaran. Hay muchas cosas tanto en la iglesia como en Dios que no se comprenden, pero sí se razonan. ¿Y cuál es la diferencia? Comprender significa abarcar, cubrir, y a Dios no lo puedes cubrir, no lo puedes abarcar. Igual el misterio de la iglesia no lo alcanzas a abarcar, pero sí te permite razonarlo. De manera que cuando lo miras con los ojos de la fe, aparece en su auténtica y profunda realidad. ¿Realidad como cuál? ¿Sí? Ahorita mencionaron uno de los temas que vamos a hablar, la iglesia como cuerpo de Cristo. Y les propongo aquí un punto de reflexión para que se lo lleven de tarea en estos días. Si hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo,
nos vamos a imaginar así, ¿verdad? Donde estés Cristo, pues es la iglesia completa, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros forma parte de Él. ¿Sí? Y eso es una forma caricaturesca de verlo, ¿verdad? Entonces, si ese es Cristo y somos todos nosotros, estamos integrados a Él, un bautizado que se va al infierno sería un pedazo del cuerpo de Cristo en el infierno. No. Pues qué malos son como hermanos, porque luego botan a sus hermanos pródigos. No, bueno, somos el cuerpo de Cristo con Él, junto con Él. Pero si nos vamos al infierno porque nosotros quisimos, porque nos valió. Entonces, de ahí pudiéramos decir pues que el bautismo cuando yo me muero se acaba. Entonces, si me voy al infierno ya no soy bautizado, porque si soy bautizado sigo siendo parte del cuerpo. No, y siempre seremos bautizados. Tenemos un sello indeleble. Exactamente. Bautizados. Entonces, bautizado me voy al infierno. Son esos puntitos que me gustaría que lo fueran meditando. De ahí para que vean la grandeza y hasta la responsabilidad que encierra el formar parte de este misterio de la iglesia. ¿Cómo la dijo Sarmiento? Sí, al final de cuentas sigue siendo vivo. Aunque esté el sarmiento y se despegue, formaba parte del árbol. Sí. Entonces, son de esas cositas que sería interesante que las fuéramos pensando para ver la grandeza que encierra y la misma entrega de Jesús por nosotros. No fue así para los que gusten salvarse, aquí estoy. No. Voy por todos, por los enfermos y por los que no están enfermos. Al grado, perdón, sí que si no se me va. Eso es interesante porque fue una de las preguntas que yo hacía mucho ahí en el seminario. Entonces, ¿los bautizados qué onda? El Padre Miguel nos dijo que no alcanzamos a comprender la misericordia de Jesús. Que Jesús es inmensamente misericordioso, que ni idea tenemos de esa gran misericordia que tiene para nosotros. No me acuerdo del autor que dijo, pero que decía, yo creo que en el infierno casi no hay nadie, espero que casi no haya nadie. Esa es otra de las posturas, y la van a ver, espero, en la historia de la iglesia, un mentado Orígenes, casi santo, más por travesuras no, que propuso esa teoría de la apocatástasis, ¿sí? Donde el infierno se iba a quedar así y que hasta el diablo a lo mejor se convertía. ¿Sí? Todas las cositas interesantes que sería interesante reflexionar, pero eso no nos toca a nosotros, se lo preguntan al padre del asesinato. ¿Sí? La iglesia, como el misterio mismo de Cristo, es divina y es humana. Y hay una palabra que también a veces no hemos escuchado muy seguido, pero es interesante que la conozcamos. Es teándrica. ¿Cómo? Teándrica. Teándrica. Sí, exactamente lo dijeron bien. ¿Sí? Teos y andros, que significa hombre y Dios. donde interviene una relación, ¿sí? Un acompañamiento de Dios y del hombre, donde la iglesia no solamente es Jesús, somos nosotros, y donde no solamente somos nosotros, que eso es lo que muchas veces nos ha pasado, donde llegamos al punto de creer incluso que somos merecedores de la iglesia. Y esta es una parte de las más tristes que tuvo que afrontar el Concilio Vaticano. Y yo creo, siempre lo he pensado así, pues al final de cuentas todos somos pecadores, bien lo dice ahorita el texto, donde por ejemplo mucho tiempo se decía, es que los padres se apoderaron de la iglesia, ahora les toca a los laicos, y se me figura así como esa postura ahora de los feministas y de los machistas, donde ahora es tiempo de quitar a esos desgraciados hombres, y nosotras vamos a salvar al mundo. No, somos todos, ¿sí? Y donde exactamente, donde es Dios el que interviene y nos hizo participar, ¿sí? Y nosotros participamos junto con Él de esta relación de la iglesia, ¿sale? Teándrica. En ella actúa el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, que la mantiene fiel, es decir, con la constancia, con la perseverancia, sin dejar de ser una realidad humana y próxima. ¿Próxima en qué grado? ¿La iglesia en algún momento se va a terminar? No. No.
Bueno, para quitarle el juicio final. Porque cuando todos estemos con Dios, ¿sí? Dice una de las posturas del Concilio Vaticano II, la iglesia es como un sacramento, y es otro tema, la iglesia es sacramento de salvación. Los sacramentos, ¿sí?, tienen su función determinada, porque nos conecta con Dios, nos participa de la gracia, ¿verdad? De manera que cuando estemos con Dios, vamos a necesitar de un medio para participar de la gracia. No, ya estamos frente a Él, cara a Ya cara. estamos con Él. Entonces de ahí viene a preguntarse, entonces la iglesia se va a terminar cuando el mundo se termine. Otra pregunta para la siguiente sesión. ¿Sí? Bueno, este medio de los tiempos, la iglesia. ¿Y cuáles tiempos? Tanto los buenos como los malos. Ahorita, fíjense que muchos dicen que ahorita la iglesia está en sus peores tiempos, y yo pienso que no es cierto, ¿sí? Porque los momentos más difíciles es donde a veces de forma más real se fragua quienes realmente somos. ¿Por qué? Por ejemplo, en una familia, cuando todo está bien y no pasa nada, ¿se puede decir que es una buena familia? No. ¿Cuándo es donde se pone a prueba la fidelidad, el amor, la entrega y todo lo demás? En los momentos difíciles. En las crisis, en los momentos difíciles, donde todo empieza a chocar contra la propia realidad y donde se pone a prueba a ver si el hombre es fiel, a ver si la mujer es fiel también, donde se pone a prueba a los hijos con rodeadero de tantas cosas que escuchan y ven, y ahí es donde se dicen, es que estamos en la iglesia en los peores tiempos. No, de hecho ahorita creo que es más fácil hacer muchas cosas, porque yo, por ejemplo, el otro día decía, son posturas de pensamiento, eso no es tradición con años, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, a veces pensaba, por ejemplo, esa tanto esmero por ejemplo, responder ahorita a las situaciones que se viven de la homofobia y del movimiento de ideología de género, todo eso, donde ellos están, y se los digo porque tengo un amigo que era mi amigo toda la prepa, y nada más terminó la prepa y se metió tanto en ese tipo de movimientos, que nada más porque no lo he expresado, pero ya anda metido en todo eso. Entonces un día me dice, es que tú y yo no podemos ser amigos en Face. Ay, qué triste, ¿por qué? Dice, pues que yo ya conozco todo lo de la iglesia. Y yo pensando, pues ni yo la conozco, tú la vas a conocer. Sí. Dice, yo ya me lo sé todo de eso, tú ni siquiera has conocido de acá nada. Dice, y acá publica cosas. Pero lo más triste es que siempre publica fotos de muchachos y siempre publica cosas en contra de la iglesia. Y yo pensaba, ¿y cómo? Ya salió del closet. No, le digo que no me falta decirlo, pero ya se interpreta. Pero luego me pongo a pensar, o sea, ¿a poco la vida solamente se trata de eso? De ver muchachos y saber que la iglesia está mal. Claro que no. Por eso sí, por ejemplo, tus compañeros que me dicen, es que tú eres ya casi el padre, respóndele. Y yo, ¿por qué? Dice, dile, es que mira lo que está publicando y lo que dice, y que ya poco crees que si yo le digo, no lo pongas, o le pongo artículos de que un padre dijo que contra la ideología, ¿tú crees que realmente se va a solucionar su problema? Yo pienso que no. ¿En qué se va a solucionar? Cuando ve que yo no lo respondo, y después me lo encuentro y al poquito tiempo me dice, es que yo no sé por qué no disfruta la vida, si yo por ejemplo cada semana disfruto una droga diferente, ¿sí? Si experimento la compañía de amigos diferentes, y le digo, ¿y de verdad nunca tendrás algo realmente estable? Y eso como que saca de andar. Dije, o sea, por ejemplo, tú estás viendo tu vida solamente en un día, ¿sí? En un día donde te desgastas todo para llegar a ese día y aparentemente disfrutar drogas y compañía. Donde yo los 7 días y casi las 24 horas, mira, no me falta quienes te dan, oiga padre, quiero platicar con usted, y ahora no me falta la compañía. ¿Sí? Oiga, padre, fíjese que ya aprendí un nuevo círculo de la guitarra, o fíjese padre que ahora estoy implementando esto. Eso es mi satisfacción, y no la reduzco un día, la vivo los 7 días de la semana. ¿Sí? O sea, ver simplemente esa grandeza de saber que la iglesia no se reduce solamente a decir yo estoy aquí y que todos los demás, pues, que les vaya bien. No, todos formamos parte, independientemente de la postura y todo lo demás, la forma más. Y es más, lo ponemos así bien clarito, aunque no tenga nada que ver con el tema de la eclesiología, simplemente la postura de Jesús.
¿Cuál fue? Llegó a decir, a ver, fariseos, ustedes están mal por esto y por esto. No, ciertamente cuando le buscaban, él sí le respondía, hipócritas, ¿verdad? Pero no estuvo diciéndoles, a ver, no, es que ustedes no tienen que ser así, tienen que ser la instrucción bien hecha. Y luego ahora está contra los escribas. Escríbale bien porque ustedes no estaban haciendo bien las cosas, están interpretando mal la Sagrada Escritura. No. Veía a una persona enferma y la levantaba. Veía a una persona endemoniada y lo sanaba, lo liberaba. No andaba así como ahí buscándose patrocinaje, ¿saben? Como que esa es la mejor forma, creo que tenemos ahorita, ante toda la realidad que nos invade por el tiempo en el que nos encontramos, para decir, aquí se demuestra realmente quiénes somos, dijo la música, cristianos. ¿Sí? Exactamente, y lo demás, podremos decir muchas cosas y predicar y andar gritando y mandándoles penitencias, que al final de cuentas a lo mejor no. Digo, como que esto fue herejía, pero no es así, ¿sí? Tiene mucha razón. Lo digo porque, sobre todo por la experiencia que me ha tocado vivir acá en Villas de Nuestra Señora. Ustedes lo escuchan en el radio, si es que escuchan luego las cosas bonitas que dicen de allá. Pues es ese estilo donde todo sucede. de donde todo. Mire, ¿Qué pasa si esto en dónde? Pues donde todo sucede, ya sabemos todo. Allá en Sevilla. Todo pasa, hasta un río, por las calles. Pero bueno, tema de otro día. Es universal la iglesia y se realiza en su plenitud en cada iglesia particular que se encuentre en comunión con Roma. Esto es interesante nuevamente porque es otro punto que vamos a analizar. La iglesia de Roma, ¿sí? Donde todos nos encontramos y aquí están. Todas las demás iglesias. Esto es interesante. La iglesia universal, donde todas las iglesias se ven dirigidas por una iglesia particular. ¿Cuál es? Roma, la iglesia del Papa. Y esta es una postura de ahí brotó esa es la vida que les voy a entregar. Brotó este tema de reflexión, de eclesiología. No recuerdo cuál rey era, si Felipe IV o Felipe VI, contra el Papa Bonifacio. Se dio un agarre. Siempre hemos tenido pleito la iglesia con el Estado, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era el Papa contra el Rey, donde se discutió a ver quién tiene la suprema autoridad, quién es el que manda, el Rey o el Papa. Y de eso me hace preguntar, alguien comentó ahorita de lo de la iglesia que quién la fundó, si Constantino o Jesús. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si lo vemos desde ahí, Constantino, ¿dónde se encontraba? No se encontraba en Constantinopla, ¿eh? No, en Roma. En Roma. Sí, donde la iglesia tiene una palabra, institucionaliza. Es una palabra clave. La iglesia no la funda Constantino, la institucionaliza. De modo que, como dijo el padre, había muchas religiones, sí, pero la religión oficial de Roma, del imperio, iba a ser la religión cristiana. Con Constantino. La institución. Luego dicen, por ese sueño que tuvo, esa visión. Es muy interesante, pero ojalá que lo vean ustedes también para que son de esas cositas que lo van analizando. Y está muy padre. Pero este pleito fue porque primero no empezó primero la iglesia, el Papa contra el Rey, empezó el Papa contra los demás obispos, al grado que hasta ahorita tenemos Occidente y Oriente, porque ¿cuál es el tema que nos separa? Ahorita como tal es un tema de una partecita del credo, ¿sí? Pero el tema fundamental con el cual inició el pleito era ¿quién manda? ¿Manda Roma o manda Constantinopla? ¿Sí? ¿Y por qué? Y eso lo van a ver en la historia, ¿sí? Posturas donde Roma se estaba en la decadencia después de que se dividió el imperio. ¿Y a dónde corrió Constantino? A Constantinopla. ¿Sí? Se funda el nuevo imperio reformado y acá surge un nuevo obispo, el obispo de Constantinopla. ¿Sí? Y hasta lo que nosotros conocemos como ortodoxos, o hay ortodoxos también del reto occidental. ¿Sí? La iglesia más que nada la mencionamos así, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. ¿Sí? Bueno, cuando se pelea el Papa Bonifacio contra el rey Felipe, se le conoció esa lucha como la lucha de las investiduras, porque el rey quería mandar
al grado de que su dominio no solamente fuera a nivel territorial, sino también incluso a nivel espiritual. ¿De qué manera? Donde hubo un tiempo incluso donde el rey era el único capaz, junto con el Papa, de elegir obispos y cardenales. Entonces tenía sus compotas y le decía, ¿sabes qué? No te preocupes, tú vas a ser cardenal. El rey lo dijo, así se hace. Entonces es donde se empiezan a mezclar ciertos intereses políticos con religiosos y no. Aunque también de parte de la iglesia se surgió esa postura, al grado de que nosotros hemos visto, ustedes han visto a los papas anteriores que tenían sus mentadas, ¿cómo se llama? Tiaras. Las tiaras eran de quién eran? De los reyes. Al grado de que incluso hasta le ponen simbolismo. Hay muchas cositas que si las vemos con mucha atención, como que tienen mucho contenido. Porque el papa tenía su tiara con 3 coronas. Porque el rey, ¿vale? Bueno, representaba la divinidad en sus 3 personas, ¿sí? Pero pues si era representante de la divinidad, estaba por encima de todos los reyes. Al grado de que ustedes saben también el tiempo de la iglesia casi conquista el mundo, pero conquista con la palabra, no conquistar con el evangelio, ¿sí? No conquistar cientos de territorios. Una iglesia territorial. De ahí surgen las mentadas diócesis, arquidiócesis, iglesias particulares, iglesias locales, y todas esas definiciones brotan esos problemas. No son cosas que se inventaron como, a ver cómo le hacemos para que nos salga más bonita la iglesia. No, fueron pleitos. Pleitos entre reyes, pleitos entre papas, pleitos entre obispos, siempre pleitos. Pero como es de Jesús, por eso ahí vamos con todo. ¿Sí? Ya les explico, termino esta para darles un momentito para que agarren ahí. Es universal porque se realiza en su plenitud de cada iglesia en particular, como lo mencionamos, que se encuentra en comunión con la iglesia de Roma. Es universal y es católica. ¿Qué significa católica? Que abarca, porque si es universal se repite el término, que abarca, que abraza, de allí. Ustedes han visto la iglesia de Roma cómo está, la catedral. Son los brazos que abren, ¿sí? Simbolizando eso, la catolicidad, de todos entramos. Y se ciñen los límites de lo local y particular. Y de ahí sería interesante pensar ahora aquí, y con esto terminamos ahorita. La distinción entre iglesia e iglesia. Los mayúsculos. Hasta esos detallitos. Por ejemplo, si pusiéramos la iglesia de aquí de Nuestra Señora de Lourdes con mayúscula y con letras doradas, ¿sí? La iglesia universal. ¿Sí? Y si la mencionamos como una iglesia así particular, se puede utilizar aquí, aunque nosotros ordinariamente usamos porque le mencionamos las iglesias a los protestantes. Luego como con la discriminación, ¿verdad? Pero así, nada más es esa distinción de la universalidad y de la particularidad. ¿Sale? Bueno, son cositas que vamos a ir. Si quieren, levántense, estírense, respiren unos 5 minutitos y seguimos.